Muy buenas tardes, estimados colegas y estudiantes, pues sean cordialmente bienvenidos a una conferencia gratuita de Liceo Académico MX. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Gredilla, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Nebrija de Madrid, España, colaborador universitario y ponente a nivel nacional e internacional, a quien por supuesto le doy la más cordial bienvenida a su casa Liceo Académico MX, y quien el día de hoy nos hablará sobre técnicas de perfilación criminal. A continuación, le cedo el uso de la voz al maestro Manuel Pérez Camacho para que nos pueda leer con los acerca de la semblanza política de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos a todos. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Alberto Gredilla, que nos acompaña desde España en este momento. Voy a proceder a dar lectura a su currículum vitae. Él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España. Cuenta con un máster universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia por la Universidad a Distancia de Madrid, España. Es experto universitario en análisis de la conducta criminal por la Universidad a Distancia de Madrid, España. Cuenta con un máster y es perito judicial en comunicación no verbal y detección de mentiras por la Unidad Isabel I de Burgos, España. Cuenta asimismo con un máster en Psicología Social por parte de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina, con mención de excelencia académica. Ha sido colaborador habitual en medios de comunicación, colaborador universitario y ponente a nivel nacional e internacional. Dentro de su trayectoria profesional, él es exmilitar de carrera, condecorado número 1 de su promoción del arma caballería. Está titulado en protección de personalidades y seguridad de instalaciones en el Centro de Adiestramiento Especiales de la Guardia Civil en España, número 1 de su promoción. También está titulado en guía canino especialidad de búsqueda de explosivos en la Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil en España, número 1 de su promoción. Actualmente es jefe de policía de la Policía Judicial de la Ertzaintza, Policía Autónoma del País Vasco, en la provincia de Alba, España. Es profesor de la Academia Vasca de Policía y Emergencias del País Vasco, España. Profesor titulado de Centros de Enseñanza de Seguridad Privada en las especialidades de área jurídica, área socioprofesional, área técnico-profesional y área de protección y seguridad y área de caninos. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Alberto Gredilla, que nos hace favor, nos honra con su presencia. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades que nos acompañan, entre ellas jueces, de quien omito por obvias razones dar sus nombres, pero bienvenidos al Liceo Académico, maestro doctor Alberto Gredilla, pues es todo tuyo la plataforma del Liceo Académico para que procedas a ilustrarnos y nos digas cuál va a ser la mecánica en tu conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas a esta conferencia. Por supuesto, en primer lugar tengo que pedir disculpas porque llevo una semana bastante intensa dando clases en la Academia de Policía y en varias universidades, y notarán que quizás tenga en un momento dado la voz un poco tomada, lo que, unido a que estoy en plena adolescencia también, pues comprenderán que la voz quizás salga un poquito con algún gallo o así. Me disculparán. Dar las gracias al Liceo Académico de México, al doctor Manuel Camacho, a la abogada Jessica Márquez y a todos los que de alguna forma han colaborado. Sí que les pido, por favor, lo han repetido varias veces, que mantengan sus micrófonos desconectados, porque si no, seguramente será complicado en algunos momentos poder comprender la charla que se está interactuando. También pido su colaboración para que todas aquellas preguntas que vayan entrando a través del chat las vayan tomando nota por parte del liceo, y al final, en la parte de preguntas que podamos hacer, pues me las puedan aportar. La dinámica de hoy va a ser muy sencilla. Yo voy a presentarles un PowerPoint que he elaborado ex profeso para este liceo académico y esta charla en concreto, y iremos desarrollando esta temática. También decirles, antes de empezar a exponer el PowerPoint, que efectivamente cualquier curso de perfilación criminal tiene una duración elevada. En este caso, el curso que yo llevé a cabo para obtener
mi especialización en perfilación criminal, en Criminal Profiler, fue de más de 9 meses en plataformas universitarias. Evidentemente, hoy compartiremos 1 hora y media, quizás 2, unos conceptos, unas pinceladas muy sencillas de lo que es la perfilación criminal, pero en base sobre todo a despertar su interés. Y que, bueno, he recibido también, igual que el liceo, hemos recibido comunicaciones particulares a mi correo personal y a través de Facebook mostrando el interés sobre si se va a hacer algún tipo de taller. Quizás al final de esta charla podamos concretarlo, podamos hablar un poquito al respecto. Voy a permitir, si me permiten, compartir mi pantalla para que puedan ver el PowerPoint que tengo elaborado y yo iré hablándoles a la vez que veamos las imágenes. Efectivamente, vamos a hablar de técnicas de perfilación criminal. Es un concepto muy amplio y que en principio, pues bueno, puede resultarnos sencillo. Aquí un poco ya ha relatado el currículum profesional. Lo que sí quiero indicar es que tengo varios conceptos unificados. Yo, por una parte, dispongo de formación universitaria que avala toda la temática científica que iremos dando. Por otra parte, también soy miembro de la policía, en concreto, como ha nombrado, de la Ertzaintza, que es la policía del País Vasco en España. Y además soy abogado, con lo cual este liceo académico, donde sé que hay bastantes abogados, también si hay jueces, a los cuales, por supuestamente, cordialmente, tanto de México como de España, les damos la bienvenida. Aunar todos estos conceptos en la perfilación criminal es muy interesante, porque es un concepto muy amplio. Ahí tienen en pantalla los 3 medios de comunicación a priori con los que se pueden poner en contacto conmigo. Lo repetiré al final de la charla, a través de Facebook, LinkedIn o el correo electrónico. También, como no, a disposición de toda aquella comunicación que quieran hacer a través del liceo académico. También ellos redirigirán las preguntas o las necesidades hacia mi persona y les contestaré gustosamente. La estructura de la charla. Me gusta siempre, cuando damos una charla, que la gente tenga claro en todo momento en qué lugar estamos, porque hay ponentes que empiezan su charla, empiezan a hablar y la gente no tiene claro, queda mucho para terminar, queda poco, cómo está estructurado, por lo cual siempre en primer término me gusta, y así lo hago con mis alumnos de la Academia de Policía o de las universidades, me gusta poner una breve estructura de qué va a consistir la ponencia. En primer lugar, hablaremos de una introducción, unos conceptos, veremos la importancia de esos conceptos básicos y primarios. En segundo lugar, ya entraremos al meollo de la cuestión, lo que son las técnicas de perfilación, digamos, la raíz de la presencia de esta charla actualmente, y también hablaremos de una figura muy interesante que no puede ir, evidentemente, deslocalizada del punto anterior, que es la figura del perfilador criminal. ¿Cómo debiera ser un perfilador criminal? ¿Qué conceptos tiene? Tras terminar el desarrollo de la ponencia, como les he dicho, podremos, si les parece, iniciar un ciclo de preguntas. Por una parte, las preguntas que el liceo haya tomado nota de los asistentes, de los que estén al otro lado de la pantalla y quieran hacer sus preguntas a través del chat, o los que en directo quieran formularme cualquier pregunta, estaré encantado de contestarles. Luego tenemos ya la estructura de esta conferencia. Si les parece, entramos a ello. Todos tenemos un concepto mental de lo que es la perfilación, un perfilador criminal, pero ¿este concepto es cierto? Porque, claro, les he puesto en pantalla varias películas que probablemente todos hayamos visto, alguna o igual todas, donde se ve la figura de un perfilador criminal, o por lo menos donde el cine nos quiere mostrar la figura de un perfilador criminal. Pero, claro, hay un problema. Por ejemplo, en el caso de CSI, se dan unos conceptos, se dan unas técnicas de perfilación o de criminalística que están alejadas de la realidad, porque es improbable que una policía de verdad auténtica, la que estamos luchando día a día en las calles, si hay compañeros aquí en la plataforma me darán la razón, los que estamos en la calle luchando día a día, nada tiene que ver las técnicas criminalísticas de obtención de evidencias que realmente nos encontramos en la calle con lo que vemos en la ficción.
La ficción es una película, es fantástico, todo se soluciona en media hora o se saca un perfil de ADN en 10 minutos, lo cual es absolutamente imposible. Y este problema consiste que quizás nos ha pervertido a todos un poco lo que es el concepto de una perfilación o de un perfilador criminal. Lo tenemos ahí, es interesante, es entretenido verlo, es agradable, pero ¿esto es realmente la realidad? Vamos a verlo. Hay gente que quizás piense, insisto otra vez con lo que hemos visto, que tocando una tecla mágica de un programa fantástico que tendrá la CIA o que tendrá el FBI o que tendrá un cuerpo policial de prestigio, que tocando una mágica tecla, automáticamente el ordenador nos escupe el perfil criminal de una persona que estamos investigando. Ojalá fuese así, pero evidentemente no lo es. La perfilación criminal es mucho más que tocar una tecla. Y vamos al primer punto. Hemos hablado de que entendía que era imprescindible unos conceptos iniciales. Voy a intentar durante toda la charla, si me lo permiten, no utilizar demasiados términos técnicos, porque al final pueden resultar aburridos, y yo creo que en este entorno que estamos, que hay gente de todas las disciplinas y que somos un amplio espectro de diferentes personas, voy a utilizar unos términos más sencillos que todos podamos entender y que nos resulten más agradables. Con lo cual, quiero que antes de introducirnos en la perfilación, veamos qué tipo de conceptos, qué tipo de definiciones sería interesante conocer. Insisto, y vuelvo a insistir, insistiré más en esta conferencia, no vamos a pararnos mucho en cada uno de estos conceptos porque son muy amplios, pueden ser inmensos, todos los que queramos, con toda la profundidad que nos parezca de interés, pero no podemos pararnos mucho tiempo por básicamente simplemente que está reducida esta estancia. Entonces, voy a presentarles unas en pantalla. Obsérvenlos. Psicótico, sociópata, psicópata, son términos muy similares, ¿verdad? Incluso hablándolos parece que es el mismo. Psicótico, psicópata, pero realmente tenemos, claro, es una pregunta que les hago ahí al otro lado de la pantalla. Si ahora mismo se sentase en una mesa con un bolígrafo y alguien les dijese, escríbeme en 2 líneas una pequeña relación de qué es cada uno de estos conceptos, ¿lo tendríamos claro? Quizás no. Ahondaremos mucho más en un curso más avanzado si lo existiera, pero sí que les voy a dar unas perfilaciones o unos rasgos muy básicos de estos conceptos para que no quedemos con mal sabor de boca de que, vaya, me lo lanzó encima de la mesa y no me contó qué era. Primer concepto, psicótico. Estamos muy acostumbrados a escucharlo, muchas veces unido al concepto esquizofrenia. El psicótico es un enfermo mental, y eso ya nos tiene que dar la clave, enfermo mental, que en un momento dado sufre una crisis y puede ser muy variada y muy variopinta. Puede ser que oye voces, que tiene alucinaciones visuales, que tiene manía persecutoria, cree que alguien le está siguiendo, y toda esta psicosis le puede obligar o le puede inducir a cometer determinados actos. Si alguien cree que le está siguiendo, que alguien le está vigilando, en un momento dado le puede dar el impulso de coger un cuchillo y agredirle porque se siente amenazado. Pero hemos dicho desde el principio que un psicótico es un enfermo mental. Es una persona que quizás no ha nacido con esta patología desarrollada, sino que posteriormente ha venido sobrevenida y se le ha expresado. ¿Qué hay que hacer? Pues un psicótico, esta persona, una vez que se determine o se detecte, yendo al psiquiatra o yendo al psicólogo, que no es ningún problema ir al psiquiatra o al psicólogo. Hay mucha gente que ir al psicólogo ya implica que estoy loco. No, en absoluto. Tenemos que romper ese cliché. Una enfermedad mental es como una enfermedad física. A uno se le rompe la pierna y otra persona sufre ciertos problemas en sus procesos cognitivos mentales. Los dos son enfermedades y en este caso un psicótico tratado con medicación va a poder llevar una vida aparentemente normal sin mayor problema. Hay mucha gente, estoy convencido, que vive con nosotros que tienen brotes psicóticos, pero como están medicados jamás lo sabremos. Pero cuidado, solo por el ejemplo aquí de España, una doctora que se llamaba doctora Mingo, estaba en un hospital, le dio un brote psicótico, acuchilló a varios compañeros, les mató de hecho, se la detuvo, se hizo un juicio, se determinó que efectivamente era un brote psicótico, una enfermedad, se le metió en una institución mental y tras varios años de tratamiento se entendió que estaba ya
curada, salió a la calle con la idea de que tenía que seguir medicándose y bajo el control de un familiar, pero en un momento dado y después de varios años dejó de tomar su medicación y le volvió a dar otro brote psicótico, volvió a acuchillar a otras personas. Pero con esto quiero decir, psicótico, nos tiene que quedar claro, enfermedad mental perfectamente tratable y que puede tener símbolos como la esquizofrenia, la manía persecutoria, etcétera, que seguramente todos hemos oído hablar de ello. Siguiente concepto, sociópata. Sociópata, parece que tiene el concepto socio, sociedad, que aparentemente en su infancia pues no ha tenido ningún problema, no ha tenido ningún inicio o no ha nacido con ningún problema en principio mental ni físico, pero sufre agresiones por parte de esa sociedad. En este caso, ¿qué puede ser? Puede ser agresiones sexuales en el entorno familiar, malos tratos, violencia de género, violencia doméstica, incluso en el propio colegio puede sufrir bullying, puede sufrir abusos. ¿Y todo esto qué va provocando? Va provocando que esta persona sufra y empiece a formar un odio a la sociedad. Con lo cual, ¿qué mejor manera de castigar a esa sociedad que le ha hecho daño que a su vez devolviéndose el daño? Con lo cual, los sociópatas son esas personas que por motivos de aquellos estímulos negativos que han sufrido por parte de la sociedad se pueden convertir en delincuentes y cometer actos delictivos. En contraposición con el tercer término, psicópatas. Los psicópatas son personas, hay estudios bastante variopintos y muy amplios, donde se habla del concepto de psicópata. El psicópata nace, pues parece que todos los indicios indican que así es. El psicópata nace, una persona ya nace con sus rasgos psicopáticos. Se han detectado varios casos muy claros. Uno es el de una menor que se llamaba Beth Thomas, que pueden consultar en internet. Beth Thomas, una menor que desde muy pequeñita, con 4 o 5 años, mostró claros rasgos psicopáticos, como son, entre otros, producir dolor, no tener remordimientos de lo que hacía, disfrutar con el daño causado, etc. De hecho, en alguna entrevista que existe en YouTube, que es interesante y la pueden visualizar también, se le pregunta a Beth que qué está haciendo, que por qué hace eso, y ella indica que es que quiere matar a su hermano, y lo dice con una tranquilidad que nos puede dejar a todos pasmados. Con lo cual, un psicópata es una persona que tiene un montón de rasgos. Según Robert Hare, que es un estudiante pionero en estos campos, tiene hasta 30 ítems diferentes se pueden estudiar para determinar un psicópata y dependiendo de su número de ítems positivos, dependiendo de su propia psicología, puede inducir hacia la delincuencia, puede ser un asesino serial o puede ser una persona de esos que conocemos, esos tipos de asesinos, el prototipo de asesino psicópata, o bien pueden ocultarlo perfectamente. Son personas que saben fingir sus emociones, suelen ser personas con un coeficiente intelectual más alto de lo habitual. ¿Y qué ocurre? Se mimetizan en la sociedad y se aprovechan de todos los conceptos de la sociedad, amigos, familia, trabajo, para su beneficio. En todo momento buscan su propio beneficio y si causan dolor a los demás, pues qué lástima. Ellos saben que están causando dolor, pero les da igual, porque su fin único es su propio beneficio. También hay ciertos rasgos fisiológicos que determinan un psicópata y que se podrían estudiar, podríamos hablar de ello, pero bueno, vamos a dejar esos términos así de sencillos. Psicótico, recordamos, enfermo mental, que medicado puede ser controlado y puede estar integrado perfectamente. Sociópata, persona que desde pequeño ha sufrido estímulos negativos y que le han impulsado a ese odio a la sociedad, con lo cual la agrede y se convierte en un delincuente. O el psicópata, persona que nace con esos rasgos, desde pequeño, por ejemplo, no lo hemos comentado, pero suelen ser muy habituales los maltratos animales, matan pájaros, matan gatos, los torturan, los queman vivos con gasolina, etcétera, porque les encanta causar placer. Y cuando van creciendo, ese gusto, ese placer por causar dolor, lo transmiten a los adultos, se convierten en un psicópata, que hay diferentes tipos de psicópatas que ya se estudian en los cursos más avanzados. Pero bueno, 3 conceptos que seguramente lo habíamos oído y que ahora creo que tenemos un poquito más claros. Pero claro, es que hay más. Tenemos también asesino serial, asesino en masa, asesino múltiple. Lo mismo, si yo les pondría el ejercicio con un bolígrafo y una hojita de decir, en 2 líneas indíquenme la diferencia entre cada uno de estos conceptos. ¿Sabríamos hacerlo?
¿Tenemos claro la diferencia entre un concepto y otro? Porque no son exactamente lo mismo. Vamos a hacer la misma metodología que hemos hecho anteriormente con nuestros tres conceptos. ¿Qué sería un asesino serial? Técnicamente en España se determina asesino serial aquella persona que comete más de 2 crímenes con un modus operandi similar. De 2 en adelante ya es una persona, un asesino serial. Avanzaremos un poquito más después cuando estudiemos los 3 puntos importantes de cualquier investigación de una perfilación criminal, pero tienen unos patrones muy marcados. Un asesino serial suele actuar de una forma determinada. En cambio, segundo concepto, asesino en masa. El asesino en masa es una persona que en un breve espacio de tiempo mata un gran número de personas. También se habla de 2 o más. Ejemplo, aquel que se esconde, es muy habitual en Estados Unidos por desgracia, aquel que se esconde en lo alto de un edificio con un rifle con mira telescópica y todo aquel que va pasando por la calle lo va disparando, lo va matando. O, por ejemplo, también lo puede buscar en internet, lo que pasó en el Instituto Columbine en Estados Unidos, cuando entran con armas de fuego y matan en un breve espacio de tiempo a todo el que se les cruza por delante, sean profesores, sean alumnos, sean mujeres, sean hombres, da absolutamente igual. Asesino en masa, corto espacio de tiempo, gran volumen de matanza. Y finalmente, asesino múltiple es aquel que también comete varios asesinatos, pero no tiene por qué ser en un solo espacio. Se puede ir desplazando y puede tener diferentes patrones. Con lo cual vemos, asesino serial, una persona que comete más de 2 crímenes, pero que tiene un cierto patrón determinado. Le gusta hacerlo de determinada forma a determinadas personas y en determinados sitios. Asesino en masa, aquella persona, aquel asesino que comete homicidios, asesinatos en un breve espacio de tiempo, pero las víctimas pueden ser de diferentes tipos, les da igual. Y un asesino múltiple es aquel que se puede ir desplazando, por ejemplo, ha habido casos a través de una autopista, matando diferentes personas que se le cruzaban por el camino en diferentes lugares, durante un periodo de tiempo más o menos largo. Son conceptos que yo creo que hemos matizado, con lo cual otra cosa que sacamos hoy también como punto de contacto y de interés. Y finalmente, y no voy a aburrir más porque puede haber miles de conceptos, vamos a ver otros 3. Criminólogo, criminalista o perfilador. ¿Todos son lo mismo? ¿Es diferente? Recordemos, el papel, bolígrafo, sería capaz. Pero bueno, vamos a resolver la solución. ¿Qué es el criminólogo? El criminólogo es aquel profesional que ha estudiado normalmente la carrera de criminología, por lo menos aquí en España existe una carrera como tal, que aborda muchos campos, desde la investigación del delincuente, desde las leyes que lo rigen, desde la víctima, también estudia la víctima, estudia el entorno, y puede ser cualquiera que estudie y tenga estos estudios universitarios, puede ser un criminólogo, en contraposición con un criminalista. ¿Qué sería un criminalista? Un criminalista sea el profesional habitualmente de la policía que se ocupa de obtener las evidencias del lugar de los hechos de la víctima o del delincuente. En CSI está claro, por ejemplo, esa película que vemos, los que van al lugar de los hechos recogen los casquillos, sacan las huellas, recogen de la víctima restos de cabello, restos de piel, etcétera. Eso sería un criminalista porque haría una investigación criminalística o de campo, recoger evidencias. Y finalmente, ¿un perfilador qué es? Pues un perfilador, no me permitirán que ahora no lo avance, porque haremos a final de esta charla un desarrollo de lo que sería la figura del perfilador, pero quizás pueda ser una, digamos, mezcla de las disciplinas, de las 2 disciplinas anteriores, más muchas más que veremos. Con lo cual, criminólogo, persona estudiosa que tiene una pericia, que tiene una formación en criminología amplia, víctimas, lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Criminalista, aquel que obtiene evidencias por diferentes procedimientos físicos, químicos, científicos del lugar de los hechos, de la víctima o del investigado, del culpable si lo tenemos, y un perfilador, el estudioso de los perfiles criminales, que luego lo veremos. Bien, yo creo que hemos dado un rápido repaso a los conceptos más sencillos, más
utilizados y que ahora con toda confianza podremos saber diferenciar. Si ahora cogeremos el papelito y el bolígrafo, estoy seguro que en un porcentaje muy alto acertaríamos perfectamente la respuesta, porque son conceptos sencillos y muy claros. Y vamos adelante. Técnicas de perfilación, lo que sería el profiling o el perfil psicocriminal. Son palabras sinónimas que se utilizan habitualmente en diferentes conceptos. Cuando estudiamos técnicas de perfilación, hay algo que tenemos que tener muy presente. Es una teoría que fue el innovador en esta causa y fue el principio de intercambio o de transferencia de Lockhart, que por eso se denomina así, que dice que cuando sucede un hecho delictivo, se produce un intercambio o una transferencia de evidencias entre los tres puntos principales de una investigación, que son el lugar de los hechos, la víctima y el autor. Si yo estoy en el lugar de los hechos, alguien me agrede, tengo una lucha con esa persona, finalmente esa persona me mata y huye del lugar, ocurren varias cosas. En ese lugar de los hechos puede haber habido barro, puede haber habido semillas, restos de polen, 1000 indicios de ese lugar concreto y no de otro, sino de ese concreto, que el autor se lo ha llevado cuando se ha ido, se lo ha llevado del lugar de los hechos. Si a futuro esa persona es detenida, en sus zapatillas, en su ropa, podremos encontrar esas semillas de ese lugar concreto, ese tipo de tierra concreto de ese lugar y no de otro, etcétera, etcétera. Con lo cual, el lugar de los hechos me ha dejado restos a mí como autor. Pero la víctima también, si ha peleado conmigo, ha forcejeado, he podido arañarle, he podido agarrarle de la ropa, y cuando ese criminal abandona el lugar de los hechos y la víctima, por desgracia, queda ahí, estudiando la víctima, también observamos que no solamente cuando yo he arañado a esa persona, a ese autor, le he podido dejar parte de mi ADN, le he podido dejar restos de mi ropa cuando me ha clavado el cuchillo, etcétera, sino que yo me he llevado parte de sus evidencias. En mis uñas puedo tener su ADN, puedo tener fibras de su ropa entre mi propia ropa, en mi cuerpo, pelos que se le hayan desprendido cuando me estaba agrediendo, con lo cual vemos que entre los tres, en ese triángulo que tenemos ahí en pantalla, se produce intercambio de evidencias. Y es muy importante en una técnica de perfilación tener muy claro que vamos a obtener siempre información muy interesante y muy precisa de este triángulo si lo disponemos. En este caso el autor puede haber desaparecido. Pues de lo que tengamos, si tenemos lugar y víctima, aprovechemos los indicios que vamos a lograr de esas dos patas de estas tres importantísimas. Voy a ir poniendo una serie de preguntas, ¿no? ¿La perfilación criminal se puede aplicar a cualquier delito? ¿Yo puedo hacer una perfilación criminal de cualquier cosa? Pues en principio la respuesta es muy sencilla, no. No puedo perfilar cualquier delito. ¿Y por qué no puedo perfilar cualquier delito? Bien, porque la perfilación no se puede aplicar a un solo hecho. Si alguien puntualmente realiza un robo en un establecimiento, pues va a ser muy difícil hacer un perfil de ese robo porque es un hecho puntual. Ahora bien, si el delincuente habitualmente utiliza el mismo método para robar en un establecimiento determinado a determinadas horas y de determinada forma, ya tendré más indicios para hacer una perfilación de ese autor, porque son varios hechos. Me diréis, claro, en un crimen, si solo mata una vez, ¿no podría hacer la perfilación criminal? Sí, podría hacer la perfilación criminal, porque es un hecho muy importante y porque seguramente voy a obtener muchas evidencias. Es importante lo que hemos dicho. Cuantas más evidencias disponga de ese triángulo de investigación, más fácil y más sencillo será poder hacer una perfilación criminal. En un homicidio, en un asesinato, se recogen muchas pruebas del lugar de los hechos y de la víctima, con lo cual tendré muchos factores de análisis para poder elaborar un perfil preliminar. Luego veremos también los tipos de perfiles que se pueden llevar a cabo. Pero quedémonos con esto. Por un solo hecho, en principio y a priori, un hecho normal, es difícil o casi imposible poder elaborar un perfil
psicocriminal o un profiling de ese delito. No nos equivoquemos, porque la perfilación criminal no es solo una técnica psicológica. También hemos visto en muchas series que el perfilador se sienta delante del supuesto autor, le somete a una serie de hábiles preguntas, con lo cual consigue que le dé las respuestas o consigue que desarrolle su patología. Pero es que una perfilación criminal va mucho más allá de una mera técnica psicológica. Luego veremos que es mucho más amplio. ¿Que se utilizan técnicas psicológicas? Claro que sí, pero no solamente se utilizan esas técnicas, sino muchas más. Finalmente, también apuntamos, el perfil criminal, las técnicas de perfilación no señalan a una persona única. ¿Qué significa esto? ¿Que yo no voy a poder determinar quién es el responsable de un crimen? Bueno, veremos que hay diferentes fases para hacer un perfil criminal. Pero pongamos un ejemplo ya mismo. Un asesino serial comete 2 crímenes. 3, hemos dicho que es más de 2. Comete 3 crímenes y nosotros tenemos esos 3 crímenes. De esos 3 crímenes podremos sacar una serie de evidencias, lugar de los hechos, víctima, etcétera, y podremos empezar a sacar ciertos perfiles de esa persona. Si coincide el lugar de los hechos, la hora, las víctimas, podremos sacar nuestras conclusiones. Pero si en vez de 3 víctimas son 10, 15, 20, dispondré de muchos más indicios que me permitirán afinar mucho más el perfil. Cuanto menos datos tengo, mi perfil será mucho más genérico. Cuantos más datos, más indicios yo disponga, podré afinar mucho más con ese perfil. Pero ojo, el perfil no dice, el asesino ha sido Pepito Pérez, que vive en la calle tal, número 15. No, eso el perfil no nos dice. Nos dirá, es un varón de entre 30 y 35 años, que es zurdo, que puede vivir por tal zona y que puede tener libre sobre estas horas. Pero claro, dentro de ese perfil pueden encajar muchísimas personas. Por eso digo que un perfil criminal no señala a una sola persona, sino que realiza una valoración de las posibles variables que va a tener ese individuo. Luego profundizaremos un poquito más. ¿Te comiste el huevo? ¿De acuerdo? No. Cuidado con los micrófonos, por favor. Seguimos adelante. ¿En qué momentos delincuenciales se aplica esta perfilación criminal? Hay 2 grandes momentos y se realizan 2 informes periciales, también hablaremos de ellos después, de forma diferente. El delincuente es desconocido, solamente tenemos rastro de sus delitos, pero todavía no sabemos quién es esta persona. ¿Cómo elaborar el perfil criminal, este profiling? Pues analizaré muy importantemente, lo hemos dicho, lo repito por su importancia, el lugar de los hechos. En el caso de los perfiladores, tanto estadounidenses como europeos, nos dirigimos o sí estamos presentes en el lugar de los hechos. Otros policías de otros países utilizan otra técnica diferente, luego la veremos, que no van al lugar de los hechos, sino que se van a basar simplemente en lo que esté escrito, en lo que recojan otros. Nosotros, los perfiladores, preferimos, si es posible, ir al lugar de los hechos, porque el lugar de los hechos habla, igual que los muertos hablan, nos cuentan cosas sin decirnos nada. Un buen, acordaos, criminalista, por lo tanto, que obtiene mediante criminalística datos del lugar de los hechos, obtendrá huellas de calzado, perfiles de ADN, todo eso me va a ayudar. Otro punto a tener en cuenta, la víctima. La víctima también estará ahí. Si es fallecida, pues no podrá hablar. Si no ha fallecido y nos puede contar cosas, mucho mejor. Pero aunque haya fallecido, también nos va a contar cosas. La forma de haber muerto, la posición en que se encuentra, la profundidad, por ejemplo, de las puñaladas, de las cuchilladas que tiene, la brutalidad o el ensañamiento con que hayan actuado contra ella. ¿Ha tenido algún tipo de marcador sexual? Todo esto la víctima nos habla, nos cuenta cosas. Y tanto el lugar de los hechos como la víctima nos va a permitir hacer una aproximación al modus operandi. El modus operandi ya sabemos que es la forma en que ese delincuente, en que ese agresor actúa. Y también se tiene una firma. La firma es aquello que un criminal hace que
que no tendría necesidad de hacerlo, pero por su propio narcisismo lo hace y queda sobre la víctima o sobre el lugar de los hechos. Puede ser dejar una carta de la baraja, como en España el asesino de la baraja, puede ser marcar algún signo encima de la víctima, puede ser llevarse algún trofeo del lugar de los hechos o de la víctima o de ambos sitios. ¿Eso tendría necesidad de hacerlo? No, ya la ha matado, se podía marchar. Pero su propio narcisismo, sus propios rasgos de que le gusta, suele enfrentarse intelectualmente a la policía porque les gusta sentirse superiores, hace que dejen esos rasgos, esa firma particular que la hace él y ninguno más. Por eso la policía nos preocupamos muy mucho, porque si la hiciésemos pública, ¿qué pasaría? Habría muchos copycat, habría muchos que simularían, ¿no?, esos que imitarían ese delito y que harían la misma firma, lo cual nos rompería totalmente la investigación. Con lo cual, los perfiladores, los investigadores, nos cuidamos muy mucho de que a la opinión pública salga todos los datos que hemos obtenido, porque al final, si creemos que tenemos un delincuente auténtico, nos servirá. ¿Cuál es el fin último de esta perfilación criminal que nosotros estamos haciendo como perfiladores criminales? Digo simplemente con el lugar de los hechos y la víctima. Pues evidentemente va a ser la detención de la persona. Con lo cual haremos un perfil criminal, insisto, lo más amplio posible dependiendo de aquellos indicios de los que yo disponga para acotar la investigación. Una buena perfilación criminal de un delincuente de identidad desconocida me permitirá acotar dónde tiene que buscar la policía. Si es un varón, y lo tenemos claro, por ciertas cuestiones, profundidad de los apuñalamientos, etcétera, y lo tenemos claro, pues ya aquellas posibles delincuentes, mujeres que podíamos tener como un poco en la recámara, pues tendremos que dejarlas un poco aparte. Si sabemos que es zurdo, pues genial, porque a todos los diestros podemos descartarles y así iremos marcando los perfiles que nos ayudarán a detener al delincuente. Si sabemos que actúa entre las 3 y las 4 de la mañana, siempre en un descampado, con poca luz, próximo a una discoteca, tendremos obviamente que centrar y fijar nuestros esfuerzos en descampados poco iluminados, cerca de zonas de discotecas a determinadas horas de la madrugada. Y nos va a ayudar con esa perfilación, a detener al delincuente, que es lo que queremos, por supuesto. Pero tenemos otro punto. Supongamos que el delincuente ya ha sido detenido. ¿Se utiliza también técnicas de perfilación criminal? En este sentido, tenemos más datos. Tenemos el lugar de los hechos, que ya lo habíamos obtenido. Tenemos la víctima, que también lo habíamos obtenido los datos. Y ahora tenemos un nuevo elemento, que es el autor. El autor puede colaborar o puede no colaborar. La cuestión es que nosotros podemos ya realizar un perfil criminal pericial del autor de los hechos. De ese informe, esa perfilación criminal previa a su detención, habíamos obtenido datos del lugar de los hechos, de la víctima, que ahora lo completamos con la detención del autor. El autor puede colaborar o puede no colaborar. Hay casos que hay ciertos autores que son de los hechos que son tan narcisistas, en el caso de muchos psicópatas, que les encanta la repercusión social, que les encanta que les entrevisten, se sienten en el centro de atención y eso les encanta. Con lo cual, esa entrevista que se puede hacer al autor de los hechos, a nosotros, a los perfiladores y a los investigadores, nos es muy útil. Luego veremos otras técnicas también complementarias. Nos es muy útil para completar su perfil. Con todo esto, nosotros, antes de conocer al autor, habíamos hecho un perfil, le detenemos al autor, vemos si efectivamente hemos acertado, en qué porcentaje hemos acertado respecto a nuestro perfil inicial, y luego elaboramos ya un perfil de hechos consumados con el delincuente delante sobre su capacidad psicológica, su forma, sus componentes sociales, psicosociales, etcétera, y se realiza un perfil criminal. Un perfil criminal que va a ser pericial. Por eso significa, y he puesto ahí el símbolo, vamos a ir al juzgado. Esto es importante también para los abogados que estén presentes, porque la perfilación criminal nos puede ser muy útil. Nos puede ser muy útil si somos parte acusatoria, evidentemente, no solamente si somos la Fiscalía del Estado, si somos una parte privada, particular, acusatoria, pues la perfilación
que se haya realizado de ese criminal nos es muy útil para pedir nuestros agravantes o todo aquello que creamos de interés. Y para un defensor nos puede ser útil porque si antes de los hechos la perfilación criminal marcaba que, por ejemplo, que el asesino era zurdo y mi patrocinado, la persona que yo defiendo, no es zurdo, caray, tengo un elemento de defensa que puedo utilizar. Entonces, en los dos ámbitos, dependiendo de la exactitud y de lo bien que esté llevado a cabo ese informe pericial, ese perfil criminal que se haya elaborado, los abogados podemos sacar mucho partido de ellos. ¿Qué técnicas existen de perfilación criminal? Bueno, respecto a las técnicas, también he de decir que hay tantas técnicas como autores, ¿bien? Porque, bueno, los autores, según sus estudios empíricos universitarios, pueden sacar diferentes técnicas, diferentes categorías. En un curso avanzado se verían un poco todas las técnicas que se pueden utilizar y yo voy a basarme básicamente en dos muy genéricas que están aceptadas por todo el mundo, pero como digo, son muy genéricas. La primera es el sistema inductivo. ¿En qué consiste el sistema inductivo de perfilación criminal? Bueno, ya dice ahí que fundamenta su estudio en aspectos estadísticos e históricos. Se basan en la recogida de información. Digamos que han ido recopilando durante muchos años. Es una técnica, por cierto, que utiliza bastante el FBI. Recopilan datos, información que dicen que el 85%, entre el 85 y el 90% de los agresores sexuales son hombres, que en un 95% las veces que se utilizan cuchillos son utilizadas por hombres, por ejemplo. Van sumando datos, van sumando estadísticas porque tienen muchos casos y alimentan una base de datos. De manera que cuando tienen un caso, utilizan un programa informático específico de análisis que introducen los datos que actualmente tienen de ese crimen que se ha cometido y lo comparan, lo chequean con esa amplia base de datos. Saldrá un patrón guía que da el propio ordenador con, digamos, la previsión de lo que puede ser un perfil criminal de la persona agresora. Pero claro, es como siempre, nos estamos fiando a una máquina. Es muy importante y uno de los papeles muy importantes de la perfilación criminal es la intervención humana. Yo creo que todos estamos en lo mismo. Y os pongo un ejemplo muy sencillito. ¿Qué preferimos? Cuando llamo a una compañía de teléfono, ¿qué prefiero? ¿Que me hable una operadora humana o que me hable un ordenador? Sí, el ordenador va a ser eficiente, va a ser fantástico con todos sus datos, pero no es lo mismo. No se obtiene la misma calidad que una persona humana. Hombre, hay personas humanas que son auténticos petardos, también es cierto, pero en general todos preferimos un humano para tratar determinados casos. Si tengo que reclamar un seguro, será mejor que hable con una persona humana que con un sistema informático y un ordenador. Pues aquí es lo mismo. Aquí ya hemos dicho que este sistema inductivo alimenta continuamente la base de datos de ese ordenador y luego lo que hago es comparar. Hasta ahora tengo esto ha aparecido en el lugar de los hechos, esto apareció en la víctima. ¿Qué me dice su ordenador? ¿Qué perfil me das? Y el ordenador hace una emulación de lo que puede ser. Bien, esta es una técnica que, como insisto, se utiliza bastante en Estados Unidos. Luego tenemos otro sistema, que es el sistema deductivo. El sistema deductivo, en contraposición con el anterior, es un estudio individualizado y exhaustivo. Claro, no nos engañemos, tampoco me obvio y todo lo que he aprendido anteriormente de otros casos, tampoco lo tiro a la papelera. No, hombre, utilizo todos esos conocimientos, toda esa información que yo he obtenido al cabo de los años, pues en mi beneficio para poder utilizar. Pero no es meter una base de datos y extraerlo, se personaliza. Cada caso, digamos que es borrón y cuenta nueva. Analizo el lugar de los hechos, analizo la víctima, intento la mayor parte de evidencias, recogerlas, hacer la mayor tipo de hipótesis. Claro que es más lento y laborioso, porque puedo establecer cientos de hipótesis, pero los ordenadores también se equivocan. Los ordenadores no son infalibles, porque pensemos que un ordenador, en el caso de Estados Unidos, que tiene un programa de análisis, le va a dar una tecla y me va a dar unos parámetros, puede estar equivocado. Es más,
hay ciertos criminales que también nos dejan pistas falsas y un ordenador se las come con patatas. Nosotros quizá los perfiladores con más experiencia nos puede llamar la atención y podemos reaccionar de otra forma. Con lo cual la diferencia, ya hemos dicho, el sistema deductivo es mucho más individualizado, entendemos que es más exhaustivo porque cada caso lo hacemos como si fuese nuevo y empezamos desde cero y suele ser en contrapartida más lento. ¿Y lo ideal qué sería? Lo ideal sería utilizar el qué. Pues un sistema mixto que utilice qué, lo mejor de ambas técnicas. Que por una parte, que realmente el sistema deductivo, como os he dicho, por lo menos los policías que yo conozco, no es un sistema solo deduzco y no quiero saber nada de lo que ha pasado antes. No, realmente tampoco es así. Por lo cual, básicamente, nosotros utilizamos un sistema mixto, que es lo que ya hemos dicho. No renegamos de nuestras... Y en delincuentes no los abandono, no me olvido de ellos, pero utilizo y centro mi energía en cada caso como si fuese el primero. Es un poco la mezcla de ambas técnicas. También, y esto quiero recordarlo aquí, hay una cosa muy novedosa. Hay técnicas innovadoras, pone ahí. Bueno, ¿qué quiero representar con todos estos gestos? Con todas estas caras, todas estas imágenes. Por una parte, en el panel de izquierda verán que es una misma persona con diferentes expresiones, diferentes gestos. Y en el panel de la derecha son diferentes personas. Pero si cuadramos los dos paneles, observamos que muchas expresiones, muchos gestos coinciden. Yo en este caso estoy aplicando una técnica mixta pero ampliada, que es la técnica mixta, efectivamente, deductiva, inductiva, pero aplicando lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, evidentemente, solo puedo utilizarla cuando el delincuente ha sido ya detenido y cuando accede a esa entrevista. Porque si el delincuente no ha sido detenido, es imposible hacer cualquier análisis de comunicación no verbal, y si es detenido pero no quiere colaborar, tampoco puede ser útil. Es útil esta técnica cuando ese delincuente es tan narcisista que está dispuesto a colaborar, a que le entrevistemos y a que le escuchemos. Con lo cual, la comunicación no verbal es muy amplia, es un campo también muy interesante, que daría para una charla también inmensa, pero viene a decir que todos los seres humanos, por hecho de serlos, tenemos unos gestos o tenemos unas emociones básicas. Hay estudiosos que dicen 5, otros dicen 7, hasta 15, pero lo básico suele ser 7 expresiones básicas que todos los seres humanos compartimos. No solo los seres humanos, sino muchos animales. De hecho, esta teoría la empezó ya a propugnar Darwin, porque Darwin no solamente es el padre de la evolución, sino también hablaba de esos gestos que los animales, sobre todo los primates y los seres humanos, compartimos. Con lo cual, hay ciertos gestos que todos los seres humanos inconscientemente llevamos a cabo. Alegría, tristeza, odio, asco, disgusto, miedo. Son elementos que inconscientemente van a salir. Si yo, además, hay estudios en internet, las pueden buscar, donde se analiza las comunicaciones no verbales de delincuentes entrevistados en las prisiones o en el propio juicio, donde se extraen muchas conclusiones sobre si está diciendo la verdad, si no está diciendo la verdad, si siente efectivamente la emoción que está diciendo que siente, y es muy sencillo. Es estudio muy detallado porque hay microexpresiones faciales que tendremos que utilizar con una cámara de alta velocidad y pasando despacio. Si yo a una persona, a un criminal, le estoy recordando o hablando de un crimen que se ha cometido, pero todavía no tengo claro si él ha sido el criminal el que lo ha cometido, y de repente, cuando hablo de un gesto o una brutalidad determinada, vemos una microexpresión de felicidad, porque se le sube un labio, la comisura de los labios se le suben durante microsegundos, es porque esa persona sintió felicidad, le encanta recordar esos hechos. ¿Por qué? Porque él los ha cometido y le encanta recordarlos. Nos puede dar indicios, con lo cual es una técnica que yo estoy empezando a aplicar también, que hay que avanzar mucho todavía en ella, pero no la despisten de sus mentes. Método deductivo, sí, método inductivo, sí, pero empecemos a utilizar también la comunicación y el comportamiento no verbal de estos delincuentes
para investigar y hacer unas buenas perfilaciones. Si una persona me dice que lo siente muchísimo, lo dice con su voz, pero su expresión facial y su expresión corporal me dice que eso es mentira, pues bueno, pues es mentira, porque prevalece lo que me dice con su cuerpo a lo que me dice con su voz. Esto simplemente quería apuntárselo porque me parece interesante que lo tengan en cuenta. Incluso los abogados, los jueces que podamos tener aquí presentes en sala, los policías que podamos tener presentes en la sala, tener un buen estudio y tener una buena formación en comunicación no verbal me va a permitir anticiparme. Si yo conozco cuál es la reacción típica de la rabia, del odio, etcétera, y tengo delante una persona que le veo esos gestos en su cara, me tengo que prever ya porque sé que probablemente voy a sufrir una agresión. Si soy un policía, y esto sí se utiliza bastante en los aeropuertos, por parte de los que llaman los ojeadores o estos policías especializados en identificar determinados patrones delictivos, que han estudiado este comportamiento, esta comunicación no verbal. Si se observa una persona y se notan ciertos gestos que llaman adaptadores, que son de tocarse, de rascarse, de ponerse tenso, de ponerse nervioso, quizás es que tiene miedo de algo, quizás es que está ocultando algo, es unido a otra serie de parámetros, les indica muchas veces a los ojeadores de los aeropuertos a marcar e identificar a aquellos que lleven algún elemento delictivo encima, drogas, etcétera. Luego es muy interesante, no lo pierdan de vista. Yo tengo una maestría en esta cuestión y es muy interesante para desarrollarlo en muchos ámbitos de la vida. Lo dicho, técnica mixta de perfilador criminal. Perfilador criminal, no hemos hecho más que hablar continuamente de él. ¿Y qué hace un perfilador criminal? ¿Cuál es la figura del perfilador criminal? ¿Cómo lo imaginamos? Como en las películas, como Grissom y todos estos de CSI, estupendos, guapísimos, inteligentes. Pueden serlo, evidentemente, pero bueno, ¿qué rasgos pedimos de un perfilador criminal? ¿Qué es lo que se entiende que un perfilador criminal debería de tener? ¿El perfilador criminal tiene que ser un policía? ¿Qué les parece? Así puesto a la cabeza. ¿Ustedes se creen que un perfilador criminal puede desarrollar esta tarea, puede desarrollar esta pericia alguien que no sea policía? Bueno, si partimos de la base que hay estudios, hay cursos universitarios que enseñan esto, podríamos decir, pues sí, ¿no? Perfilador criminal podría ser a priori cualquiera, pero claro, hay que tener una serie de matices en consideración. Para ser un perfilador criminal, debo tener unos conocimientos y debo tener una formación multidisciplinar. Lo hemos hablado, yo creo que se ha dejado entrever en esta charla, que no es simplemente que yo me haya aprendido como un loro ciertos términos, sino que tengo que saber de muchos conceptos. Sociología, psicología, victimología, algo de criminalística. Acercar un poco a conocer un poco. Rosario creo que nos tiene, ahí eso es. Una serie de disciplinas que todas unidas nos van a dar esa habilitación. También es muy importante tener acceso a datos. Claro, estamos hablando de la importancia de obtener unos fiables datos del lugar de los hechos, de la víctima, pero ¿eso está a disposición de todo el mundo? Obviamente no. Estará a disposición de los jueces, por supuesto, de los forenses, por supuesto, y de los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales sí tenemos acceso a esos datos. Obviamente, nuestra propia policía ha sido la que ha realizado un estudio criminalístico de las evidencias que se han obtenido en lugar de los hechos, con lo cual yo, como parte de esa policía, voy a tener acceso a los datos. Cuando el forense ha realizado la autopsia de esa persona, porque claro, yo exteriormente puedo ver algo, pero cuando se haga el informe forense me va a dar muchos más indicios. Si hay un hueso roto de la cadera, yo a simple vista quizás no lo pueda ver, pero el informe forense va a salir. Y toda esa información a mí me es útil para obtener todos esos datos. Con lo cual sí, a priori y técnicamente cualquiera podría ser un perfilador criminal, pero sin tener acceso a esos datos parece complicado, ¿verdad? Parece complejo. En el caso de España, la verdad es que el 99% de los perfiladores criminales pertenecemos a la policía, por estos mismos datos que les he comentado. Sí que existe otro porcentaje
que no son policías, pero son colaboradores habituales. Hay profesores universitarios, algunos de ellos muy innovadores, e incluso son pioneros en la investigación de los psicópatas, por ejemplo, en España, como es el doctor Vicente Garrido, que no son policías, pero colaboran con la policía en la perfilación. Pero en ese caso nosotros también, evidentemente, les vamos a ofrecer esos datos que van a posibilitar enriquecer su perfilación criminal. Además, se requiere que este perfilador criminal sea una persona objetiva. Tiene que ser una persona estable emocionalmente, porque si yo voy a un lugar de los hechos muy truculentos, hay una cosa que últimamente me permiten que abra un poco paréntesis. Creo que la mayoría de la gente que está presente en esta ponencia es de México, por motivos obvios, porque es el liceo académico el que lo está propiciando. Entonces, la mayoría de la gente, aunque hay compañeros de México, perdón, de España, sé que hay mucha gente mexicana. Ha habido caso últimamente que lo llevo bastante al día, que es el de Devani Susana Escobar, de 18 años, esta niña, porque prácticamente es una niña que desapareció y se le ha buscado en la zona de Nuevo León, se le ha buscado, ha aparecido su cadáver, y no es que haya aparecido su cadáver, sino es que en su búsqueda, si no me equivoco, han aparecido 5 cadáveres de mujeres que también estaban desaparecidas. Las estadísticas que he analizado un poco de lo que es la zona de México me dice que durante el año 2021 10 mujeres han sido asesinadas en México, que si no me equivoco usted lo llama feminicidio en este caso, el feminicidio de México. Es un hecho muy importante y muy dramático. A mí desde España me preocupa mucho, estoy convencido que hay compañeros absolutamente profesionales en México que están llevando a cabo estas investigaciones, pero no cabe duda que no hay ningún otro país del mundo en que se den 10 feminicidios al día como está sucediendo en México. Hay que aunar, entiendo que hay que aunar esfuerzos dentro de la policía mexicana, que estoy convencido que lo están haciendo, con el apoyo que necesiten de otras policías a nivel internacional, porque yo creo que es una meta y es un hito que todos teníamos que tener en mente, intentar finalizar, intentar descubrir y resolver todos estos feminicidios que se están dando en México, que son tan terribles. Entonces, me permiten que cierre este paréntesis, quería comentarlo porque me parecía muy importante, porque a España también nos llega esa sensación, a los que investigamos estos casos también nos duele profundamente ver todas las víctimas que hay en México. Mi ánimo desde esta modesta tribuna a todas las víctimas y mi ánimo a todos los investigadores policiales que estén llevando a cabo ese esfuerzo por identificar a los responsables. Y dicho esto, les decía que el objetivo, que teníamos que ser objetivos, porque si yo voy al lugar de los hechos y observo que una niña ha sido brutalmente violada, brutalmente mutilada, pues si no soy una persona objetiva se me pueden cruzar los cables y puedo no hacer el mejor perfil, porque mi rabia interna me puede llevar a equivocarme. Con lo cual hay que intentar sustraerse a estos hechos, observarlos de forma objetiva y de igual forma elaborar objetivamente ese informe pericial, que no tiene que estar prejuiciado ni por presiones políticas ni por presiones de ningún tipo, sino que tiene que ser absolutamente objetivo respecto a los resultados obtenidos. Y también es importante que este perfilador criminal tenga un prestigio. Claro, alguna vez hay que empezar, es como los trabajos, ¿no? La gente joven le piden experiencia y no le dan trabajo porque no tiene experiencia. Pues algún día tendrá que empezar, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero es importante tener ese prestigio. Luego veremos un poco cómo consigo el prestigio, y si no vamos ahora mismo. ¿El prestigio cómo se consigue habitualmente? Con la experiencia. ¿Y cómo consigo esta experiencia? Pues es que no hay más. Con el tiempo. Pongamos el ejemplo del FBI. El FBI, para poder llevar a cabo, para poder obtener mi titulación de perfilador criminal, sí, por supuesto, debo obtenerla en la universidad, debo obtenerla en el centro formativo que proceda, pero con eso no vale. Tiene que ser colaborativo, de manera que alguien que quiera formar parte de la unidad de análisis de conducta del FBI, en Cuántico, en Virginia, no vale con que universitariamente esté muy formado en criminología, en criminalística, en derecho, etcétera, etcétera, sino que una vez que es aceptado, antes de que le acepten, ha tenido de alguna forma que demostrar que ha estado trabajando entre 5 y 7 años en este campo. Para un universitario va a ser complejo, ¿verdad? Por eso volvemos al punto primero.
habitualmente un perfilador criminal será personal policial, porque por su propia tarea, rutina diaria, ha estado involucrado en la investigación de crímenes, con lo cual puedes aportar esa experiencia de años. Alguien que salga de la universidad es que es imposible, no me imagino cómo podría coger esa experiencia si no va a poder ir al lugar de los hechos. Con lo cual, una vez que en el FBI estamos centrados, tú tienes entre 5 y 7 años de experiencia demostrado en perfilación, en trabajo de perfiles criminales, te aceptan en la unidad de análisis de conducta, pero no te dejan solo por el mundo, sino que durante 1 o 2 años te ponen un perfilador con experiencia que te va a acompañar durante tu recorrido en las perfilaciones policiales. Luego es colaborativo, se nutre esta experiencia de la experiencia de todos nosotros, de todos los perfiladores, de todos los cuerpos policiales, para poder avanzar y cada vez ser mejores perfiladores. Es importante, como he dicho ya, he reseñado el trabajo de campo. Para ser un buen perfilador criminal has tenido que realizar trabajo de campo. Has tenido que mojarte, has tenido que ir al lugar de los hechos, has tenido que ver cadáveres, has tenido que tocarlos, transportarlos, investigarlos, porque si no, no tienes ese bagaje o esa pericia total para poder hacer una buena perfilación criminal. Y hay un concepto ahí que creo que hoy en día, por desgracia, en nuestro mundo estamos perdiendo bastante, que es la paciencia. Un perfilador criminal tiene que ser paciente y tiene que, hemos dicho, ser objetivo y tranquilo, porque claro que si se está cometiendo una serie de crímenes, quiero resolverlo lo antes posible. Por supuesto, cuanto más tardemos en descubrir al asesino, más crímenes objetivamente puede ir cometiendo. Pero no puedo precipitarme, porque esta precipitación probablemente me va a llevar a cometer errores, y los errores que cometamos no van a ir sino en contra continuamente de la propia investigación criminal, con lo cual un perfilador criminal tiene que ser paciente en la obtención de indicios y elaboración de sus perfiles. Y finalmente es muy importante que todo nuestro trabajo de perfilador criminal va a terminar ¿dónde? Pues va a terminar evidentemente realizando una pericia judicial. Somos peritos judiciales. Todo esto anterior, ser objetivos, tener prestigio, haber elaborado muchos informes anteriores, pertenecer a la policía, etcétera, te dan un aura, te dan una pátina de prestigio que en la elaboración de tus perfiles te va a servir a nivel judicial, pues para poder defenderlo ante un tribunal. Claro, tengo que demostrar mi capacitación técnica, porque un informe pericial judicial sobre una perfilación criminal no es sino un relato científico de los hechos que hemos observado y que por esos hechos extraemos las lógicas consecuencias, y tenemos que tener nuestra capacitación, nuestro formato. También es importante para estos peritos judiciales que van a declarar ante un tribunal, como cualquier abogado de los que estáis presentes, y bien lo saben los jueces también, tener una preparación. Toda una investigación muy laboriosa, de mucho tiempo, con la intervención de muchos compañeros de muchas disciplinas, puede irse al traste por una mala declaración en sede judicial. Si yo hago una mala declaración, unas evidencias, unas pericias que teníamos ya perfectamente atadas, las puedo tirar por tierra. Entonces, no solamente es necesario que tengas buena capacitación técnica, que tengas experiencia, etcétera, etcétera, sino que tengas buena capacidad de expresión y de desarrollar tus pericias en un tribunal, porque también estás sometido a una contrapericia. La contrapericia es un perito, efectivamente, que te va a poner la parte contraria para intentar tirar por tierra lo que tú estás desarrollando. Eso es muy habitual, pero si tú has realizado un informe pericial basándote en pruebas y hechos objetivos, va a ser complejo que te lo tiren por tierra. Pero bueno, hay que estar preparado para saber defender tu pericia en un tribunal. Vamos ya yendo, veo que estamos ya avanzando. Aquí voy a hay unas conclusiones finales, si les parece. Un poco un resumen muy rápido de todo lo que hemos visto, porque si yo me pongo a hablar realmente no paro, pero no es el objeto de esta charla. El objeto de esta charla, como hemos dicho, es despertar el interés, aproximarnos a lo que es un informe pericial o una perfilación criminal,
no era cuestión de desarrollar en detalle todas las técnicas, no era cuestión de desarrollar en detalle todo lo que se recoge del lugar de los hechos, cómo se hace y de qué forma se plasma, porque podríamos estar aquí, lo dicho, 6 meses. Eso sería objeto de algún tipo de taller o curso futuro. Pero bueno, yo me encontraré satisfecho si muchos conceptos de estos que vamos a ver ahora les ha quedado claro. Y es que un perfilador criminal no es un programa que me bajo de internet, que le doy a una maravillosa tecla y que me dice que el asesino es el vecino del quinto izquierda, sino que es un trabajo muy complejo que va a requerir muchísimas disciplinas de todo tipo. Y ojo, ¿la perfilación criminal la puede realizar un único perfilador? Por supuesto que sí, pero normalmente son colaborativas. En una pericia, en una perfilación criminal, intervienen varios perfiladores, varios expertos que aunan sus especialidades. Uno puede ser experto, pero igual no es experto en absolutamente todas esas pericias que tenemos ahí. Medicina legal, criminología, psicología, criminalística, psiquiatría criminal. Bueno, puedo dominar ciertas, pero evidentemente no dominaré todas, con la cual la conjunción de todos los especialistas nos hará elaborar una buena pericial, que es necesario conocer todos los conceptos para poder avanzar. No es lo he dicho, 4 informaciones que me he leído de internet y ya soy un experto mundial en la perfilación o en los psicópatas. También tengamos muy en cuenta que la perfilación criminal, como ya hemos dicho, va muy unida e indisolublemente unida a este triángulo: lugar de los hechos, víctima y autor. Los 3 nunca se pueden desligar y la perfecta comprensión de la génesis del crimen, de cómo se han desarrollado, de todos los conceptos que tenemos en este triángulo, nos ayudarán a resolver el crimen. Porque no nos olvidemos que al final, como perfiladores criminales, como policías, como jueces o como abogados, nuestra misión con la sociedad es poner entre rejas a todos esos criminales. En este caso he buscado aquí a varios representativos de México, los 8 me decía en principio más sanguinarios de México, que al final, después de una investigación y después de un buen trabajo policial, judicial, se consiguió llevarles y ponerse entre rejas. Porque como decía, nuestra misión, no debemos olvidar nunca, nuestro fin no es el lucimiento personal, no es ser invitado en maravillosos foros como puede ser este, sino nuestro fin como perfiladores criminales es detener a estos delincuentes y ponerles a disposición judicial, porque siempre nos debemos a la sociedad a la que estamos indisolublemente unidos, y que esas víctimas y sobre todo sus familias consigan ese consuelo y consigan, por lo menos de alguna forma, tener la conciencia de que por un buen trabajo se ha conseguido detener a esas personas que han cometido los delitos, y ha sido un buen trabajo de principio a fin, por supuesto con la intervención de los perfiladores criminales dentro de la faceta que nosotros desarrollamos. Yo no quiero extenderme mucho más porque creo que hemos tocado muchos temas muy rápido. Agradezco que no hemos tenido ninguna interrupción, que la gente, en principio no ha habido muchas interrupciones con los micrófonos, lo cual para el ponente siempre es de agradecer. Yo voy a dejar de compartir esta pantalla, les dejo unos segundos ahí para que vean lo que es los 3 canales de contacto que pueden tener en este caso conmigo. Sería a través de Facebook, a través de LinkedIn o a través de mi correo electrónico, pero siempre no olvidemos que yo también delego en el Liceo Académico Manuel Camacho y Jessica cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran ustedes remitirles, cualquier inquietud que puedan diligenciarles, me la harán llegar sin ningún problema porque tenemos un contacto directo y frecuente. Voy a dejar de compartir la pantalla y me pongo absolutamente a su disposición para todas aquellas preguntas que les parezca de interés sobre lo que hemos hablado, otra cuestión que se le ocurra o lo que hayan podido ir comentando por el chat que no he podido seguir por motivos obvios a lo largo de la charla. A su disposición. Ok, doctor, si me permite, le vamos a ceder el uso de la voz al maestro Ángel Aarón, que está con nosotros, personalidad destacada. Maestro Ángel Aarón, adelante. Muchísimas gracias, estamos muy complacidos, doctor Luis Alberto Gredilla Merino, por su altruismo, por esta forma tan
tan empática de explicar las cosas para que las entendamos, porque me imagino que debe de tener un lenguaje bien técnico esa área del conocimiento, que entiendo es de gran utilidad y que me parece que aquí en México, no obstante, también entiendo que hay un cúmulo de subjetividades y que puede haber amplios márgenes de error, dada cuenta que todavía ni siquiera ni hay armonía en el uso de las técnicas, cuáles son las más válidas, si son cuestiones que no solamente puede decir un perfilador, sino que además puede comprobar otro perfilador en el mismo sentido. O sea, yo siento que falta desarrollo, pero me parece que es de sobremanera muy útil que esto exista en todos los países, sobre todo en aquellos como el nuestro, doctor, en donde existen investigaciones que dejan mucho que desear muchas veces, que son pulcras, que existe a veces la fabricación de delitos, ¿verdad? Porque estoy hablando de una realidad. Me parece que el perfilador sería muy útil a las policías mexicanas con el objeto, porque creo que no nada más es el objeto de encontrar y atrapar a los delincuentes, sino de descartar también a personas que se tenían como delincuentes que no lo eran, ¿no? Me parece que también podría ser muy útil para tal efecto, pero quisiera solamente hacerle una pregunta, doctor, que me parece de capital importancia. O me parece que es una pregunta compuesta, porque realmente son dos, ¿no? Pero pues para no interrumpirlo mucho, ¿nos podría dar una noción acerca de si hoy en día en la comunidad científica, en su área del conocimiento, tienen algún margen de error? Porque mire, pericialmente en las audiencias los peritos nos hablan siempre de que sus periciales son muy buenas, etcétera, y las técnicas y los métodos y todo, pero no hablan normalmente de los márgenes de error, y considero que esta es una obligación de los peritos siempre hacer patente ese lado que es el de los sesgos posibles, el de los errores, etcétera, etcétera. Y la otra sería en el sentido, doctor, a ver si nos podría hablar por aquí tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un juez que es un gran jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, que también ha ido mucho por allá por sus rumbos a España. Este jurista nos decía que la cárcel está llena de delincuentes tontos, pero no lo dice en un sentido despectivo, sino de que de pronto está llena de personas que delinquen ante los ojos de todo mundo, sin el más mínimo cuidado, sin la más mínima, porque no tienen acceso a las tecnologías, a la educación, se descuidan mucho. Pero existen otros delincuentes que tienen tal preparación, tal bagaje cognitivo, que son capaces de fundar un banco y lo funden y no dejan un rastro. En ese orden de consideraciones, la pregunta ahí sería de qué pasa con estos delincuentes que deliberadamente escenifican crímenes para desviarlos a ustedes, ¿no? Esas serían las dos vertientes, mi querido doctor, y muchas gracias. Lo felicito de sobremanera y ojalá pronto haya por acá en nuestro país muchos como ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, muy amable. Le agradezco sus preguntas. Pues sí que es importante que al final compartir conocimientos. Yo siempre lo digo. ¿De qué sirve que yo, por ejemplo, tenga muchos conocimientos si me los guardo para mí solito y no los comparto? Pues no sirven para nada. Aquí lo importante es que todas las policías o todos los expertos avancemos conjuntamente en el conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengamos de la delincuencia, mayor posibilidad tendremos de prevenirnos contra ella. Entonces yo estaré encantado si a futuro, y parece que esto de la pandemia, gracias a Dios, va remitiendo, yo estaré encantado si algún día es posible ir allá a México, que por cierto no lo conozco desgraciadamente todavía, ir personalmente y poder establecer talleres, cursos, charlas, colaborar con la policía, sería fantástico. Y creo que es el objeto que todos los que trabajamos en este campo al final tenemos, compartir conocimientos con otros colegas. Me ha hablado de varios conceptos. Por supuesto que la perfilación es buena para centrar al criminal y, por supuesto, para descartar a los inocentes. Es lo que decíamos. Una buena perfilación va a decirme, me va a marcar perfectamente si esta persona es zurda, porque la huella que ha hecho al cortar el cuello con el cuchillo lo hace una persona zurda, ¿no? Porque es diferente el corte, etcétera. Si todo es un perito forense, un forense me lo dice, que indudablemente ha sido un zurdo el que ha realizado ese homicidio, pues descartaremos a todos los demás. Quiero decir que al final nos sirve para centrar y ubicar, buscar al delincuente descartando cuestiones. No es una tontería lo que ha dicho, en el sentido que a veces, a priori, se ponen a estos delincuentes tontos
se les pone como posibles criminales que han cometido el delito, a priori, pues ha sido fulanito, seguramente, porque está por la zona, y una vez que realizas una buena perfilación dices, pues no encaja con las características de este hombre, aunque esté por la zona, no ha sido él. Me hablaba de porcentajes, efectivamente, esto es un concepto que nosotros utilizamos bastante. Tanto por ciento de fiabilidad. Tendré tanto por ciento de fiabilidad mayor cuando, lógicamente, lo hemos hablado durante toda la charla, cuantos más conceptos, cuantas más evidencias disponga. Si yo dispongo de un amplio grupo de evidencias contrastadas científicamente, no cabe duda que podría realizar una perfilación con un mayor porcentaje de aciertos. Pero ojo, esto tampoco es la bola de cristal. Quiero decir que al final tenemos que apoyar nuestras afirmaciones en hechos objetivos. Claro. Hay algunos perfiladores, pero más de consumo interno, no digo presentado en juzgado, sino más de consumo interno en la investigación, que lanzan teorías que no van a salir a la calle, porque son igual teorías investigatorias que utiliza la propia policía pues, para descartar otros conceptos, pero cuando nosotros hacemos una pericia en los juzgados, tiene que ser siempre con un porcentaje de fiabilidad, que lógicamente nunca es el 100%, eso no existe, el 100%, pero sí puede ser un 85%, un 85% es un porcentaje bastante elevado. ¿Que tenemos un 15% de error? Pues lógicamente porque no estuvimos allí y no hay una cámara que lo ha grabado, pero cuanto más datos dispongamos, más alto será el porcentaje de acierto. Y finalmente, me comentaba esto de los delincuentes tontos, y bueno, claro, hay una cuestión que yo rabio terriblemente, y es que cuando se detiene a una persona que ha cometido un delito complicado, o de esos que dice de los bancos o tal, siempre hay algún listo que explica cómo lo ha hecho la policía. Y si le explicas que lo has pillado por su geolocalización del teléfono móvil, por la compra que hizo no sé dónde, pues claro, si contamos todo eso, lo que estamos haciendo es dando herramientas al delincuente para que el siguiente no se lleve el teléfono móvil, no haga la compra, con lo cual es complejo. El mundo de la investigación es muy difícil. No olvidemos también que grandes cárteles, por ejemplo, de la droga o de la delincuencia que aquí llamamos de guante blanco o de cuello blanco, los delitos económicos, delitos societarios a alto nivel, disponen muchas veces de medios tecnológicos muchos mejores que los nuestros y tiene herramientas informáticas y tecnológicas mucho mejores con la policía, con lo cual es complicado. Siempre tenemos que tener esa doble dualidad de trabajar. Y los más difíciles, claro, las cárceles están llenos de delincuentes tontos porque muchas veces los delincuentes son impulsivos, realizan impulsivamente su delito sin darse cuenta que tengo una cámara de grabación ahí arriba, que hay una patrulla de policía que viene y que me han pillado. Pues sí, pero los realmente peligrosos son los delincuentes organizados, sobre todo de perfil psicopático, que planifican extraordinariamente cada uno de sus delitos, la hora, cómo lo van a hacer, han estudiado el lugar de los hechos, sabe que no hay cámaras, sabe que la patrulla policial no pasa por allí más que una vez cada 5 horas, etcétera, etcétera, y realizan su acto criminal. Estos son absolutamente complejos, porque no utilizan la improvisación, sino que todos los posibles asuntos que la policía vamos a investigar lo tienen en cuenta. Guantes, se los llevan del lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Lavan el cadáver en algunos casos, nos quitan las pruebas de ADN. El problema no son los delincuentes tontos, que hay y habrá toda la vida, sino los inteligentes, que son los que los ponen mucho más difíciles y tenemos un continuo pulso con ellos. Pero para ahí está la cooperación y la colaboración mutua para ir avanzando todos a la vez. Muy bien. Doctor, perdón, nada más, pero ¿qué pasa con esos que escenifican deliberadamente crímenes para desviarlos a ustedes y a la policía? O sea, ¿cómo distinguir cuando escenifican para que ustedes no puedan arribar al perfil, ¿no? Sí, pues es lo que decíamos, hay dos tipos. Está el delincuente que realmente él comete el delito y tiene su propia firma, sus propias características específicas que nosotros no las publicitamos a la prensa. A veces, por desgracia, siempre hay filtraciones que no se sabe muy bien de dónde vienen, pero hay filtraciones. Nosotros procuramos mantener herméticos muchos datos porque nos sirven para descubrir a esa persona. Descubrir a un imitador, por ejemplo. Si yo estoy siguiendo a un criminal serial que comete los hechos de una forma determinada, siempre van a llamarnos mucha gente por teléfono diciéndonos que ellos son el asesino, que van a cometer un delito, incluso algunos cometen delitos imitando a ese criminal serial
que está teniendo mucha repercusión. Por eso es muy importante ser muy celosos de los datos. Los datos solamente los compartimos con la autoridad judicial, con los jueces, magistrados, porque son los únicos con los que vamos a compartir esos datos, porque al final, si salen, cuantos más datos salgan a la opinión pública, lo tenemos más complicado. Más imitadores habrán, nos intentarán desviar la atención de una forma u otra. De hecho, hay una cuestión muy interesante, y es que los auténticos asesinos psicópatas no desvían la atención de sus crímenes. Lo que hacen son tan meticulosos que lo que hacen es intentar reírse de la policía. Fíjense, somos tan listos y soy tan bueno que ustedes no son capaces de llegar a mí, no son capaces de llegar a mí. Tontos, a veces empiezan a dejar papeles, muestras o señales porque dicen, son ustedes tan tontos que les tengo que dejar muestras o señales para que por fin lleguen a mí, porque es que no tienen ni idea. También se equivocan, ¿no? Porque no siempre sacamos a luz lo que tenemos, pero claro que es muy complejo trabajar en este mundo donde el crimen parece que está ensalzado. De hecho, recordemos que muchos criminales que se encuentran en prisión, increíblemente, después de haber matado a mucha gente, tienen legiones de fans, de seguidoras, incluso muchas se casan con ellos. No acabo de entenderlo. Entonces, en este mundo tan complejo que tenemos, es más difícil luchar contra los criminales cuanto más inteligentes y más sofisticados sean. Es un pulso continuo entre ellos y nosotros. Pero bueno, esperemos seguir ganando en lo posible. Mis mejores deseos, doctor. Un abrazo fraterno y gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la intervención del maestro Ángel Aarón, que muchos ya saben quién es él, una personalidad muy distinguida en México. Gracias, maestro Aarón, por tu presencia, te lo agradecemos. Le voy a hacer el uso de la voz al maestro Gonzalo Bustillos, quien también nos acompaña en la sala virtual. Adelante, maestro Gonzalo Bustillos. Él es la persona que dirige al Liceo Académico en cuanto a cuestiones de peritajes. Es el experto en estas cuestiones. Adelante, maestro Gonzalo Bustillos. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Antes que nada, agradezco la información que nos ha dado y derivado de lo que usted menciona, me surgieron las siguientes dudas. Uno, sobre todo cuando considera usted que es necesario que haya una experiencia por parte del perito que lleva a cabo la perfilación. Y me surge la duda por lo siguiente. Si partimos que se están utilizando diversas disciplinas que se tildan de ser científicas, luego entonces, si son científicas, significa que tienen un conocimiento de tipo general, sistematizado y verificable. Luego entonces, considero que la experiencia está de más si se sigue el protocolo de utilización teórica, así como de tipo de metodología establecido para llegar a una conclusión. Es mi primer duda. Luego entonces, ¿significa que la perfilación no puede ser considerada como una expresión de conocimiento científico o no? Es la primera interrogante. Muy bien, muy interesante. Yo le hago una pregunta. Usted, por ejemplo, claro, me está hablando de que la perfilación es científica, efectivamente, sistematizada lo es, y metódica, metodológica, por supuesto que sí. La medicina también lo es científica, sistematizada, metodológica. Y yo le pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Que le opere un cirujano con mucha experiencia o uno que tiene muchos conocimientos pero acaba de salir de la escuela de médicos? Quiero decir, siempre entendemos que la experiencia es un grado, la experiencia, un perfilador con muchos años siempre verá cosas que se nos pueden escapar. Si la técnica dice, tenemos que recoger, por ejemplo, de todas las uñas con un bastón los posibles elementos de ADN que haya podido quedar, etcétera. Todo lo dice la técnica. Pero un perfilador con muchas experiencias y en base a su bagaje de todas esas experiencias, seguramente nos dará un punto de vista o nos dará una indicación de algo que quizás nosotros a priori no veamos. Al final, como cualquier disciplina, cualquier estudio, el trabajo colaborativo, sobre todo con la gente que lleva más tiempo trabajando en ello, en conjunción con los que nos acabamos de incorporar y tenemos más técnicas, logrará, entiendo, un mayor objetivo. La experiencia unida al conocimiento y al avance. Quiero decir, tener experiencia no significa que yo me estanque. Yo ya llevo muchos años, ya lo sé todo y no me reciclo. No, no. Un buen perfilador, un buen profesional en general en nuestra vida, en todo, tiene que seguir día a día
preparándose, especializándose. Oye, que ha salido una nueva técnica de obtención y eso cómo es, quiero saberlo, necesito saberlo. Entonces, mi punto de vista, desde luego, y mi experiencia personal con compañeros que de verdad han estado mucho tiempo investigando a criminales seriales y a auténticos delincuentes peligrosos, es que su experiencia nos ayuda mucho en el avance de esta investigación. Diferente luego es el concepto de documento pericial judicial, que yo plasmaré indiscutiblemente todas las huellas, indicios y elementos de prueba que yo haya conseguido. Pero es que igual algún elemento de prueba de esos le he obtenido no por una metodología científica, sino porque mi compañero con mucha experiencia me ha dicho, tuve un caso similar, nos pasó esto, ¿por qué no intentamos aquello? Y de ahí nos ha ayudado, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo veo una desventaja, al contrario, creo que es muy interesante siempre en toda esta vida la experiencia. Con base a lo que nos acaba de decir, doctor, me surge la siguiente duda. ¿Usted avalaría la utilización de parámetros de racionalidad epistemológica para justificar la legitimidad de lo que se concluye pericialmente en cuanto a un perfil? A manera de ejemplo, usted indicó que es muy importante la criminalística porque nos puede determinar la manera en que se generó una lesión acorde con la dirección que siguió la lesión. Pero esos parámetros de racionalidad epistemológica que nos permiten determinar cuándo y en qué medida de manera razonable se puede tener algo por probado, maneja como una hipótesis, ¿sí? O como un estándar, la eliminación de hipótesis alternativas. En ese caso, solamente se requiere ya un conocimiento preestablecido en cuanto a una mecánica, o se debe descartar hipótesis alternativas que expliquen un mismo resultado. Ok, yo soy diestro, pero puedo manejar con la zurda para tratar de, ahora sí, generar equivocación en cuanto o estados de error. ¿Qué tan importante luego entonces es utilizar los parámetros de racionalidad epistemológica? Y sobre todo, me llamó también mucho la atención cuando usted indica la metodología que se debe de observar, que es a través de un método inductivo, deductivo o comparativo, bueno, aplicando, mejor dicho, ambos o mixto. Me resaltó mucho la atención de que no consideró, por ejemplo, y formaría parte de la metodología, utilizar aspectos, diríamos, comparación por analogía, reflexión y estadística, porque me llama la atención que usted lo señala, lo que es el resultado estadístico en el proceso de investigación inductiva. Luego, entonces, yo considero, salvo su mejor opinión, que son cosas diferentes. La inducción parte de datos aislados para llegar a una generalidad no totalmente confirmada. El punto es que la estadística sí está bien establecido qué porcentaje está, por eso se trabaja sobre muestras. Y por lo tanto sería otra forma de hacer la investigación. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces se considera que una investigación solamente se parte de aspectos inductivos o deductivos, cuando en verdad se utiliza no tan solo la inducción, sino la deducción, pero también la analogía, la estadística, la aducción como formas de investigar. Sí, sí, correcto. Claro, vamos a partir de la base, lo que hemos dicho. Esto es una charla muy genérica de lo que es un perfil criminal. Claro que hay muchas técnicas, creo que lo he nombrado, hay muchas técnicas mucho más amplias, muchas más clasificaciones, pero aquí lo que he pretendido es dar unos conceptos muy genéricos para aquella gente que no tenga grandes conocimientos. Podemos entrar un día tranquilamente, Gonzalo, en una nunca discusión, en una charla y en un compartir ideas sobre estas teorías que me parecen estupendas. De hecho, estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros no descartamos ninguna teoría. He puesto el ejemplo del zurdo porque es un ejemplo muy fácil y muy claro, pero por supuesto que si me dicen que si posiblemente, porque también así lo dicen los informes periciales de los forenses, posiblemente el crimen le ha cometido una persona zurda. ¿Qué significa? ¿Que descarto a todos los diestros? No, que tengo un dato que me puede decir que posiblemente. Nosotros, cuando nos sentamos a elaborar un perfil, hacemos todas las posibles hipótesis por todos los procedimientos establecidos que hay, la abducción, etcétera. Por supuesto, la analogía comparativa, hay muchos métodos de utilización. Lo que hacemos es, a medida que vamos obteniendo más pruebas y más indicadores fiables, podemos ir descartando. Pero al principio de una investigación, iba a decir, es un caos. Lo que es muchísimo trabajo porque tenemos una pantalla llena de cosas. Porque al principio todo es válido. A medida que vayamos centrando y focalizando exactamente con datos objetivos, podremos ir descartando una teoría y otra. Pero a priori no descartamos teorías por lo que me diga. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero insisto, que esto ha sido una charla
de aproximación a este fenómeno para que la gente despierte interés. Me encanta porque hay mucha gente que luego me dice, oye, hablaste de Lockhart, y lo busqué en internet quién era, o hablaste de los psicópatas de Robert Hare como prototipo de investigación psicopatía y vi quién era. Quiero despertar el interés de la mayoría de la gente, por eso también he utilizado un lenguaje muy sencillo, poco técnico en lo posible, para que sea comprensible por todo el mundo, que no sea un debate entre técnicos, teólogos, que al final la gente se pierde, se van apagando las pantallas y nos quedamos tres. No, lo interesante es que todo el mundo tenga unos conceptos básicos, sencillos y despertar el interés. Este era el objetivo de esta charla, que claro, queda muchísimo más por ampliar. Hablar de asesinos seriales, simplemente hablar de psicopatías, bueno, eso es terrible, es un mundo inmenso de meses y meses de estudio e investigación. Y ya si nos ponemos a hablar de casos concretos, simplemente en México también, la Mataviejitas, estuve el otro día leyendo un poco el asunto, ¿no? Un paradigma de aquí también de psicópata de México. Pues esto podríamos estar aquí, pues no sé, hasta el año 2028, ¿no? Pero sin más, creo que es importante que despertemos el interés de la gente que tenemos aquí sobre este concepto. Te lo agradezco, definitivamente. Gracias. Mira, hay dos personas que les vamos a hacer el uso de la voz, entre ellas al doctor Emanuel Hernández, pero si me permiten previo, tenemos al doctor Uriel Roa de Colombia, doctor Uriel Roa, y posteriormente le damos la voz al doctor Emanuel Hernández, doctor Uriel Roa de Colombia, porque hay gente de Paraguay también, de Colombia, de otras partes. Entonces, adelante, doctor Uriel Roa, qué gusto. ¿Está por ahí, doctor Uriel Roa? Bueno, entonces cedemos el uso de la voz al doctor Emanuel Hernández. Adelante, doctor. ¿De dónde nos acompaña? ¿Paraguay? De México, México, adelante. de aquí del sureste, prácticamente Tabasco, para ser exactos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, entiendo que en ocasiones este tema nos llega un poco a buscar, en este caso, temas de énfasis más aproximada a lo que nosotros manejamos, ¿no? En el caso es que la técnica criminológica o la técnica de la perfilación criminal, y ustedes dirán, bueno, ¿es uno o es otro? Pues son ambos, porque la perfilación criminal también utiliza técnicas de la criminología y también utiliza, obviamente, leyes de la propia criminología. Una de ellas que hablaba el expositor, pues precisamente habla de lo que es el perfil geográfico, que a la vez es también derivado de la técnica de la psicología criminal, y son ciencias multidisciplinarias que al final de cuentas van a incidir en este tipo de educación multidisciplinario. La perfilación como tal sigue siendo un enfoque multidisciplinario, mis estimados colegas, y que utiliza sin duda alguna elementos periciales, como bien dijo el colega, del país europeo, y que nosotros aquí también tomamos. La perfilación en México también tiene sus antecedentes, uno de ellos, mi gran maestro y ya extinto, el doctor Barrón García, que incluso él hizo el perfil criminológico precisamente de la Mataviejitas, de Juana Barraza. Entonces, nosotros ahí he contestado en algunos casos, el método científico va a ser en atención a la circunstancia particular y que nosotros podemos utilizarlo desde el punto de vista, desde la técnica pericial que no se queda atrás, pero que a veces también puede ser insuficiente. Recordemos que en ocasiones la falta de ética o este sesgo tratan de manifestarlo de una manera subjetiva, no probable, y es aquí donde la criminalística puede tener un sesgo de aproximación muy abismal a la realidad. Entonces, la perfilación tiene un método, no me dejará mentir el colega, podemos tener la habilidad para hacer una reconstrucción de hechos. Pero, a ver, esta reconstrucción de hechos no se hace como comúnmente nosotros, nuestro conocimiento histórico jurídico se hace en un juzgado. No.
estamos hablando que nosotros podemos fijar posiciones no solamente fácticas, sino probables y que se van a ir acercando o van a ir disminuyendo los sesgos, porque necesitamos efectivamente de estos estudios técnicos, estudios científicos, como la parte del médico que nos diga y nos especifique la dinámica de las lesiones, los elementos subjetivos que serán obviamente las declaraciones, el IPH, en fin, todo elemento científico o subjetivo va a servir para que al final de cuentas el propio perfilador pueda determinar, en el caso de psicopatías que hablaba, la aproximación de llegarnos con conocimientos psicológicos. Y esto podemos nosotros enlazarlo al momento de hacer un perfil. Por ejemplo, el hecho de las cuestiones que hoy en día están muy marcadas, las cuestiones de femicidio, las probabilidades de un psicólogo eran en ese sentido, ¿no? De que esta persona, la persona que se investiga, puede ser el autor material del ilícito. Pero ahora estos elementos del análisis del contexto, de los indicios que se encuentran en el lugar, ya han cobrado mucha relevancia gracias a la participación externa de Plataforma México, pero que ahora han implementado la tetralogía de la investigación y sin embargo hace falta ahí al perfilador, ¿no? Al perfilador criminal que también pueda participar en esta investigación y que obviamente crear esta parte de ya no ir a tomar las inferencias como tal, sino que ya la participación conductual, porque eso es lo que hace la perfilación al final del día. No solamente es declarar que existen indicios, sino que estos indicios forman parte del comportamiento criminal y la satisfacción que se hace. Y yo lo comento porque pues nosotros hemos hecho perfilaciones. Aquí en el caso de Tabasco, yo ya llevo 4 años y precisamente de la fascinación de la perfilación es porque me fue muy aplicable el asunto. Incluso tengo una maestría en perfilación criminal por parte de la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística de España, y todo ese bagaje de información nosotros lo hemos tenido acá, con independencia de otros perfiladores que en México, entre ellos el doctor Velasco, que es también amigo de nosotros, cada quien hace uso de la metodología aplicable, ¿no? El doctor Vaca también, que es conocedor de la materia, pero en definitiva, creo que la apertura de la perfilación criminal en la investigación criminal como tal es dejarlo que haga prácticamente una evolución en la manera en la que se puede investigar de manera más amplia, buscar las perspectivas y las coincidencias para dar un resultado lógico, obviamente jurídico también, porque eso es la investigación criminal como tal, la finalidad, y pues el comentario pues va en ese sentido, ¿no? De que creo que los métodos son muy diversos, incluso nosotros utilizamos el método sintético porque es el que más podemos abarcar. Entonces, hay muchas menciones, podemos buscar hasta un perfil victimológico, podemos buscar utilizar el auxilio del perfil psicológico, nosotros proponer un perfil psiquiátrico para coincidir precisamente con el carácter de la personalidad criminal y en este caso la aproximación con la víctima. ¿Por qué la seleccionó? Porque eso es una de las preguntas de oro de la criminalística que no podemos a veces decir, ¿no? ¿Por qué? Y ese sería mi comentario. Gracias. Muy amable, Manuel. Pues la verdad es que no tengo grandes cosas de comentar. Es un poco lo que hemos indicado anteriormente. Esto es una disciplina muy amplia que abarca muchos términos, desde un psicólogo, psiquiatra, un investigador policial, un criminólogo, un criminalista. Es tan amplia que intentar resumirlo en 1 hora pues nos queda un poquito escaso, pero no cabe duda que vamos avanzando. Sí que es cierto que cada policía igual tiene un poco su método, ¿no? Tiene un poco su método, lo que le ha ido bien hasta ese momento, pero al final yo creo que las
técnicas que se están utilizando y están dando cada vez mejores resultados son las que son más utilizadas. Y compartimos con muchas policías experiencias y nuevas técnicas o nuevas ideologías. Pero estoy de acuerdo en principio en la totalidad de lo que ha hecho el doctor Emmanuel, porque no hay nada que alegar. Claro que hay muchas técnicas diferentes. Hemos dicho, aunque y quizás muy someramente, que esto es la perfilación es una técnica multidisciplinar, evidentemente, y lo importante es que no tenemos que prejuiciarnos. Hubo un error que se cometía antiguamente en los primeros momentos, y es que nosotros nos hacíamos una idea, como decíamos, antes de detener al delincuente, nos hacíamos una idea de cómo tenía que ser esa persona o cuál tenía que ser sus rasgos. Y una vez que se le detenía, igual no coincidían sus rasgos. ¿Y qué hacíamos? Intentamos meter a presión sus rasgos con el perfil del delincuente para decir que no me he equivocado, que sí que es este, ¿no? Entonces ese es un error que se cometió, pero ya hemos superado eso. Hay que ser objetivo, ampliar todas las posibilidades, todas las hipótesis y todos los métodos que nos lleven a un resultado. En ese sentido, igual he dicho, la policía, trabajamos mucho en esos campos, pero con ayuda de otros. Yo sin el médico forense no haría nada, evidentemente. Sin un buen psiquiatra, un buen psicólogo clínico, pues seguramente tampoco obtendría buenos resultados. Puedo tener conocimientos y nociones básicas de psicología o psiquiatría, pero nunca podré suplir a un psiquiatra y un psicólogo o un médico forense. Entonces, aquí todos somos necesarios. Hace poco hubo una discusión en España porque los criminólogos decían que ellos también pueden elaborar perfiles criminales. Evidentemente, un criminólogo que ha estudiado, por ejemplo, muy interesante lo que ha dicho, que lo hemos apuntado muy rápidamente, las víctimas. Las víctimas son un pilar fundamental. Primero, ¿por qué las eligió? Y después hay que darle tratamiento a esa víctima, que ya se ocupan en la siguiente fase, ¿no? Pero primero, ¿por qué eligió a esa víctima? ¿Por qué a la más fácil? Pues quizás no, porque tiene unos rasgos que a él le resultaban atractivos. Vamos a ver qué rasgos son esos, que definen y unan y interrelacionen a todas las víctimas, ¿no? Entonces, vamos avanzando, vamos utilizando cada vez más técnicas y no somos únicos. Los policías quizás tenemos más opción y más posibilidad porque tenemos acceso a más partes y más elementos de ese puzzle, pero no podríamos reservarlo sin la utilización y sin la colaboración de otros colegas, eso está claro, ¿eh? Si he querido decir que somos los únicos que podemos llevar a cabo el proceso, no me refería a eso. Me refiero que es más sencillo para nosotros elaborar un perfil criminal porque tenemos acceso a mucha información que el resto de la gente no tiene, pero bien es cierto que sin poder contar con un médico forense, con un experto psiquiatra, etcétera, tampoco obtendríamos un resultado tan bueno como se obtiene si fuese solo por el mundo. Eso está clarísimo. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Emmanuel. Quiero aquí mencionarte, doctor Alberto, nos acompaña Sergio Adrián Zanucci desde Argentina, a quien damos la bienvenida. También está, aquí hay otra persona de Rosa Cedillo, de Cuenca, Ecuador, a quien también le damos la bienvenida, por supuesto. No solamente han habido personas de México, personas que piden disculpas porque se encuentra del servicio, que me imagino son policías, en el caso de Pepe Cruz, algunos que piden disculpa por su cámara. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, octavo cuatrimestre. Por el momento los escucharé por audio, ya que estoy en servicio si se pudiera. Muchas gracias por el encuentro. Buenas tardes, aquí dice la licenciada Gabriela Monreal. Buenas tardes, saludos de Ciudad de México. ¿Qué tanto toman en cuenta el polígrafo en un perfil criminal? El polígrafo es un tema muy comprometido, muy controvertido, ¿no? En España el polígrafo nunca se ha considerado una herramienta válida. De hecho, no se utiliza más que en programas sensacionalistas, ¿no? Que a un personaje público le preguntan sobre sus infidelidades, por ejemplo, y el polígrafo dice que miente, que dice la verdad. El polígrafo en España no se está utilizando porque se considera que no tiene la capacidad suficiente para considerarse como prueba. Porque al final, pongamos un ejemplo sencillo, que seguro que alguno me podría rebatir, pero me gusta utilizar ejemplos sencillos. El polígrafo utiliza la medición del lateo cardíaco, el sudor, una serie de parámetros, ¿verdad?, físicos, electromagnéticos que se van registrando en una gráfica. Muy bien. La teoría dice que si tú eres culpable y yo te pregunto acerca de un crimen,
te vas a poner nervioso, con lo cual tus pulsaciones se van a alterar, van a subir, incluso tu sudoración va a aumentar, ¿sí? Incluso tu verbalización puede entrecortarse, etcétera. Eso puede decir la teoría. Pero claro, si yo soy inocente y tengo un miedo terrible de que me enchufen ese crimen, porque curiosamente estaba pasando por allí y me pregunta sobre el crimen, no estaré también nervioso, no me subirá el pulso, no me subirá el sudor. Quiero decir que al final, incluso ha habido demostraciones, los propios miembros de la CIA y parte del FBI sufren entrenamientos o tienen entrenamientos para engañar al polígrafo. De manera que si se puede tener una disciplina para engañar un aparato, a mí ya no me sirve. Porque ¿quién me dice que la persona que tengo delante también no se ha preparado para engañar al aparato? O, por ejemplo, ¿no? Así a grandes rasgos. Ya digo que aquí en España la policía en ningún caso ni en los tribunales se utiliza el polígrafo ni se acepta como prueba válida. Correcto. Pregunta aquí, la licenciada Gabriela Monreal, dice, ¿en cuál categoría entra aquel que aún no naciendo con perfil psicopatía tiene una lesión cerebral causando daño en el lóbulo frontal, la cual deriva a la causa de homicidios? Bueno, cuando yo doy charlas sobre psicopatía, pues hablo de los marcadores fisiológicos que tiene un psicópata, hablo de la amígdala, ¿no? Del órgano interno más reptiliano del cerebro humano, hablo de la corteza prefrontal, hablo de las endorfinas, de una serie de elementos objetivos que se ha demostrado que los psicópatas tienen alterados respecto a una persona que no lo es. Si no he entendido mal la pregunta, iba referida a una persona que no es que nazca con cierta propensión a la patología, sino que por algún tipo de lesión en su corteza prefrontal pueda tener una alteración de conducta. Creo que he entendido que podía ir por ahí. ¿Existe algún caso certificado, Phineas, no me acuerdo el nombre, bueno, el apellido? Hay casos paradigmáticos, recuerdo de un minero que en una voladura le entró una barra de hierro por la cabeza de 1 metro de longitud y le cercenó parte del cerebro. Era una persona encantadora, una persona amable, educada, y en el momento en que sufrió parte de pérdida de esa masa cerebral, que no murió sorprendentemente, pero sí sufrió grandes daños en la corteza prefrontal, su alteración conductual fue terrible. Se volvió en un maníaco, en pendenciero, broncas, asesino, con lo cual, efectivamente, una alteración del cerebro puede provocar, igual que podemos perder el habla, igual que podemos perder la vista con algún tipo de alteración cerebral, puede provocarnos agresividad o puede cambiar nuestra conducta, eso es evidente. Los psicópatas sí que nacen con esa propensión, porque ya ciertas zonas cerebrales, por ejemplo, ellos la empatía no la tienen en absoluto, les da igual lo que sienten sus víctimas, les da igual lo que sientan, y eso es desde nacimiento. Si todos los padres estuviesen atentos desde pequeñitos a la actuación de muchos niños, podríamos detectar perfiles psicopáticos en algunos casos desde la infancia y quizás se podrían, digamos, reconducir. Un psicópata adulto, una persona adulta con esas tendencias, no voy a decir que es imposible, porque quizás en esta vida imposible no haya nada, pero un porcentaje muy altísimo se considera irrecuperable, con lo cual es un paradigma y una dificultad que tenemos hoy en día, porque una persona se le mete en la cárcel, sabemos que no va a ser recuperable porque va en su conducta más interna causar mal y tener placer causando mal a los demás, se puede tirar 20 años en la cárcel, que cuando vuelva a salir probablemente volverá a delinquir. Tenemos muchas estadísticas, sobre todo en delincuentes sexuales, que ratifican esta tendencia, en psicópatas que ratifican esta tendencia, con lo cual, ¿qué problema tenemos con la gente de las cárceles? No se les puede reeducar y no se les puede tener eternamente. ¿Cómo reconducimos esas conductas? Quizás, si las detectásemos desde niños, podríamos hacer terapias o intentar reconducir su actitud. Beth Thomas, esta niña que he comentado durante la charla, que sus padres detectaron sus tendencias psicopáticas desde la temprana infancia, aplicaron técnicas sociológicas, psicológicas, etcétera, y hoy en día es una mujer adulta que incluso es enfermera y parece que ha reconducido su vida y ha conseguido integrarse y, digamos, reconducir su actitud. Pero ha sido desde la más tierna infancia. Un psicópata con 20 años, con 25, 30, 40, es absolutamente imposible su recuperación.
Entonces, una cosa es de nacimiento y detección precoz, y todos estamos expuestos a un accidente de tráfico, tener una lesión cerebral severa, perder mi memoria, olvidarme, no poder andar, perder la vista o cambiar completamente mi actitud y de ser una persona maravillosa a ser un terrible monstruo. Pero eso está, digamos, en el azar, en el destino y en Dios, ¿no? Claro. Pues doctor, hay muchas felicitaciones en el chat hacia tu persona, que una gran ponencia. Hay más preguntas. No quiero ya, pues abusar del tiempo y abusar sobre todo también de los que ya han estado aquí con nosotros en plataforma. Agradecerte en especial a ti esta ponencia. Es un tema sobre el que tenemos que trabajar mucho todavía en México. Lo tengo que decir, efectivamente, como bien lo mencionaron en el chat, hay perfiladores criminales en nuestro país, es cierto, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que nos sentimos distinguidos en el liceo académico que un perfilador criminal, pues importante, famoso, lo tengo que decir así, muy reconocido, el doctor Gredilla, esté con nosotros. Entonces, si nos permites, doctor Gredilla, vamos a hacerte entrega de tu diploma de participación en el liceo académico por esta charla gratuita. Quiero decirlo, que vamos a invitar nueva cuenta, voy a ponerme de acuerdo con el doctor Gredilla, porque he visto mucha inquietud el día de hoy. Entraron bastante gente a sala y además, pues hay gente que nos estuvo viendo desde el Facebook Live y nos van a ver en repetición. Ojalá, en verdad, en algún momento, porque es la finalidad de invitar al doctor Gredilla, que cambiemos nuestro chip y podamos tener un pequeño taller, ¿sí? Si quieren verlo desde lo más básico para que se entienda que es un perfilador criminal, qué es lo que tenemos que hacer en nuestro constante y quehacer diario como abogados penalistas, para qué nos sirve en todas estas cuestiones de la perfilación criminal. Nuestro país ahorita, bueno, hay datos en otros países donde pues también los feminicidios están muy altos, pero en nuestro país estamos sufriendo de este tipo de cuestiones totalmente contrarias a la ley, ¿no? Entonces, yo voy a, si me permite el doctor Gredilla, lo voy a volver a invitar para que, pues a lo mejor una charla un poco más breve, pero sí, como he visto ese interés de parte de todos los que entraron, vamos a ver si podemos armar a lo mejor un pequeño curso, un taller, se va a ofrecer que se puedan inscribir, ir viendo lo básico, cambiándonos el chip y a lo mejor pues lo vamos a invitar con el maestro Gonzalo Bustillos, que es el que dirige él la cuestión aquí de las ciencias forenses los miércoles. Ya me pondré de acuerdo con con el doctor Gredilla, a quien le agradezco su presencia. Vamos a pasar a hacerle entrega de su diploma, de su constancia de participación en liceo, y a mencionar algunos eventos, porque miren, así como tenemos al doctor Gredilla, saben que nos gusta trabajar con personas de excelencia y afortunadamente, gracias a Dios lo digo, son personas de excelencia, tanto nacionales como internacionales, y eso nos enorgullece mucho, y sobre todo que el doctor haya tomado esta invitación. Así que le voy a hacer el uso de la voz a la abogada Jessica Márquez a fin de que proceda a hacer la entrega del diploma correspondiente de participación al doctor Alberto Gredilla. Adelante, abogada Jessica Márquez, y quienes puedan, siempre normalmente después de la entrega del diploma ofrecemos en muestra de gratitud un aplauso. Se pide que se abran sus micrófonos, un aplauso al ponente, porque no hay forma de cómo retribuir o agradecer una ponencia, algo que se nos da gratuito, ¿no? Dicen que los artistas viven del aplauso. En este caso tenemos a un científico, a un perfilador criminal. Es diferente en cada segmento, pero es una forma de poder agradecer esta charla gratuita que nos ha dado el doctor Gredilla. Así que, abogada Jessica Márquez, si procedemos a la entrega de el diploma, por favor, y se lo vamos a mandar virtualmente, por supuesto.
Muchas gracias, muy amables, desde luego, muy agradecido. Y lo dicho, siempre es un placer colaborar con compañeros de México, Ecuador, Argentina, de tantas partes que me parece interesante. Y lo dicho, si igual que yo he recibido esa comunicación, entiendo que el liceo también lo ha hecho. Si hay interés porque sigamos profundizando un poco más en el mundo de la perfilación, yo estaré encantado de organizar junto con el liceo algún tipo de taller o charlas o como entendamos que es lo más adecuado para profundizar un poquito más en estos apuntes que han sido muy genéricos, muy rápidos y quizás haya despertado ganas de saber más y con más interés. Así que a vuestra disposición, agradezco de verdad la invitación, a todos los que han estado ahí un auténtico placer y un abrazo fraterno desde España. Muchas gracias. Adelante, abogada Jessy, si procesa a darle lectura a la constancia del doctor, por favor. Sí, por supuesto. Liceo Académico MX otorga la presente constancia a un jurista de excelencia, el doctor Alberto Gredilla, por haber impartido la conferencia gratuita titulada Técnicas de Perfilación Criminal. Nos honra con su participación. Gracias por colaborar con la familia del Liceo Académico MX. Siendo hoy 23 de abril de 2022, firma el abogado Manuel Pérez Camacho, fundador y director del Liceo Académico MX. Y bueno, como ya lo ha comentado el maestro Manuel Camacho, si nos hacen el gran favor de abrir sus micrófonos para que podamos darle pues un caluroso aplauso a nuestro ponente, el doctor Alberto Gredilla, por su participación.